Buenos días, Michelle y Carolina, amigos que nos ven desde sus hogares. Esta mañana vamos a hablar sobre esas modificaciones o esa propuesta que el nuevo ministro de Economía ha enviado al Congreso de la República para modificar la Ley de Fomento y Desarrollo a la Actividad Exportadora y de Maquila, así como la Ley de Zonas Francas. Para ello nos van a acompañar esta mañana el licenciado Eric Coyoy. Él es analista económico y exministro de Economía, y también el licenciado Wilson Romero. Él es investigador del IDIES de la Universidad Rafael Andívar. El ministro Jorge Méndez Gerbruger ha indicado que de no introducirse estas modificaciones prontamente se van a perder alrededor de 80,000 empleos, pero que además estas modificaciones obedecen a un compromiso ante la Organización Mundial de Comercio para ajustarse a ciertos lineamientos sobre las subvenciones que reciben algunas empresas. Entonces, a mí me gustaría que empezáramos conversando sobre cuáles son esos compromisos que se tienen ante la Organización Mundial del Comercio y cuál es la situación de Guatemala frente a ellos. El licenciado Romero. Sí, efectivamente, un tema central de la Organización Mundial ha sido promover el libre comercio y por lo tanto crear aquellas condiciones que permitan poder, como se dice, entrar libremente al mercado, ¿verdad? Y no tener en este caso subsidios que finalmente pueden convertirse como una especie de comercio desleal, ¿sí? Porque especialmente en el caso de Guatemala, donde algunas empresas están recibiendo sus beneficios y otras no, por lo tanto, ahí no hay condiciones de igualdad en el tema del comercio. Yo tengo entendido que estos beneficios que se tienen ahora con el decreto 2989, esta ley de fomento y desarrollo a la actividad exportadora, estaba desde que fue aprobada por el Congreso de la República, estipulaba 10 años de esos beneficios fiscales a algunas empresas. Desde esa fecha hasta ahora se han estado dando prórrogas tras prórrogas cada vez que se van a vencer esos 10 años y consecuentemente ante la incertidumbre si esos beneficios se van a extender o no, pues muchas empresas empiezan a decir que si no se extienden se van a mudar de país, pero también sabemos que en algunos casos no solamente se mudan o cierran actividades, sino que también pueden cambiar de nombre para inscribirse como nuevas y volver a gozar de esos beneficios. ¿Estamos ahora ante la misma situación o ve usted algo distinto, algo que adicionar? No, es una situación ya plenamente conocida por los empresarios. Desde 2008, en el Ministerio de Economía, las licencias que se extendían para estas empresas establecían con claridad que el plazo de los beneficios finalizaba el 31 de diciembre de 2015. Es decir, que estaban plenamente enterados de la situación, sus decisiones de inversión las tomaban ya con conocimiento de esa situación. Así es que no hay sorpresa. Lo que sí preocupa es nuevamente tratando en el último momento disponible para resolver el tema, resolviéndolo de urgencia, y nuestra experiencia nos indica que de esa manera únicamente se complican las cosas, se generan más problemas y en realidad no se resuelven los grandes desafíos del país, que es analizar opciones para generar empleo. Ahora, pero estos plazos, por ejemplo, el primer plazo estaba puesto para el 2003, luego se prorrogó al 2013. Ahora se ha dicho como nueva prórroga el 31 de diciembre del 2015. Y por eso es que, considerando el cierre de actividades en el Congreso de la República, se va a llevar a cabo en noviembre, entonces el ministro indicaba que tenía que ser antes de esa fecha. Y han habido intentos, la ley de empleo, de inversión y empleo, que fue promovida por el anterior ministro, apuntaba justamente a realizar esas modificaciones. Sin embargo, no pasó en su momento. ¿Por qué, licenciado? Bueno, lo que ocurre es que la ley que se propuso por la administración del Partido Patriota era una ley que no solo no eliminaba los privilegios que este grupo de empresas tiene, sino que además los profundizaba porque ampliaba los beneficios a todas nuevas inversiones arriba de $500,000. Hay que recordar que esta ley beneficiaba a las empresas dedicadas a la exportación. Por esa razón se le considera un privilegio discriminatorio, porque no era para todos. La nueva ley que se propuso por la administración 2012 implicaba generalizar el beneficio para todas las empresas y de esa manera se diluía el efecto discriminatorio. Eso iba a profundizar severamente la insuficiencia de ingresos. Hay un dictamen de la SAT que estableció con claridad la pérdida adicional de ingresos fiscales que habría si se aprobaba esa ley como se había propuesto. Esa fue la razón que impidió
que fuera aprobada por la falta de acuerdos necesarios. Ahora, esta extensión de privilegios ya se había dado anteriormente, porque yo tengo entendido que únicamente iba a aplicar a aquellas empresas que querían exportar fuera de la región centroamericana. Luego, de una manera bastante sorpresiva y apresurada, en el 2004, recién entrando el gobierno de Óscar Berché, se extienden esos beneficios, y con lo cual también ya aplicaban a las empresas que querían inclusive trabajar dentro de la región de Centroamérica. Sí, yo quisiera referirme que más que un problema de plazos, ya se conocía, y un problema de incentivos fiscales, el problema es porque los plazos y los incentivos en sí mismos no son ni buenos ni malos. El gran problema que se tiene en el país es que se ha seguido una estrategia de desarrollo, ¿verdad?, donde la competitividad, entre comillas, se ha querido lograr fundamentalmente a través de privilegios fiscales y a través de bajos salarios. Ese es el problema de fondo, ¿verdad?, que con las nuevas propuestas no se resuelve. Más bien por otro lado, también ciertos incentivos bajo ciertas características dentro de una estrategia de desarrollo puede ser positivo. Pero ¿qué es lo que ha sucedido en Guatemala? Que se ha hecho un abuso de esos incentivos, se ha ampliado hacia empresas que realmente no lo merecen. Ahí está la lista en el Ministerio de Economía, donde empresas que es obvio, ¿verdad?, que son competitivas, que tienen todas las posibilidades, sin embargo están siendo beneficiadas, y también están todas las quejas del sector sindical, especialmente en la maquila, de los abusos e incumplimientos que hay de las normas laborales. Entonces, el problema de fondo entonces es pretender, ¿verdad?, crear competitividad con bajos salarios y con exenciones o incentivos fiscales, los cuales tienen un enorme costo para el país. Sobre todo en las actuales condiciones. Exacto. En donde lo que se necesita son más ingresos y no conceder más privilegios o extender los plazos. Correcto. Por ejemplo, en el estudio que hizo la SAT sobre los costos fiscales, ¿verdad?, solo en el caso de la maquila son alrededor de 1.250 millones de quetzales que dejó de percibir el Estado en ese año, ¿verdad?, por el apoyo a la maquila. Ahora, usted mencionaba algo muy interesante, y es, estamos conscientes de que este tipo de subvenciones o privilegios pues no son únicos de Guatemala, pero se necesita tener ciertos controles sobre eso. Y hay países pues como Costa Rica, Chile, México, que ya ajustaron su sistema de subvenciones a la petición o a los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio. Ahora bien, como bien mencionaba el licenciado Romero, muchas empresas no califican dentro de lo que la ley llama la característica de productividad y ensamblaje, es decir, no son empresas manufactureras, y ahí tenemos el caso de los call centers. Este es el tipo de abusos que ustedes consideran deberían de ser revisados antes de aprobar estas modificaciones a la ley. Bueno, habría que revisar no solo el tipo de actividades económicas, porque incluso vemos como una empresa minera también está beneficiada con el régimen. O sea, no hay filtros adecuados para establecer y priorizar cuáles actividades sí merecen ser apoyadas y cuáles no. El problema también es que no se considera el esquema que otros países han adoptado, o sea, no hemos hecho una revisión profunda de opciones posibles para apoyar la atracción de inversiones y la generación de empleo, que a la larga es lo que necesitamos. Y hay países que han resuelto adecuadamente esta situación, como usted decía, ya son pocos países como Guatemala los que no han resuelto, y sin embargo aquí nos encerramos en una posición de mantener los mismos privilegios y por ahí tratando de ver cómo beneficiamos a más sectores, y creo yo que no es esa la discusión ha sido erróneamente manejada por el gobierno y ahora se insiste y se trata de generar pánico con el tema del plazo. No hay un problema real con el plazo. Desde 2008 todas las licencias de estos beneficios expiraban el 31 de diciembre de 2015, así es que los empresarios ya lo sabían, de tal manera que automáticamente, si no se hace la reforma legal, Guatemala tiene la opción de replantearse en serio un nuevo esquema para atracción de inversiones y generación de empleo. Ahora, la pregunta aquí de fondo es, ¿hasta dónde esta estrategia que mencionaba el licenciado Romero de únicamente buscar el desarrollo a través de los incentivos fiscales y la flexibilización de las normas laborales ha redundado realmente en un aumento de la inversión y en un aumento de empleo, no solamente en cantidad, sino en calidad? ¿Hay algún estudio que dé cuenta de eso?
Sí, yo creo que así es. Tiene un estudio, ¿verdad?, donde se demuestra que la generación de empleo ha sido muy poca. Creo que es del 0.1% respecto a la PEA, a la población económicamente activa. Pero por otro lado no se tienen registros adecuados que permitan ver cuál es el incremento real que podría generar un incentivo. Por ejemplo, el crecimiento vegetativo o el crecimiento natural de una empresa, por ejemplo, puede ser generación de empleo del 3% anual, sin incentivos. Se supone que se le daría un incentivo si puede generar un incremento de empleo arriba de ese 3% anual, por ejemplo, un 4%. Por lo tanto, debería haber no solo controles sobre el periodo en el que se da el incentivo, que se supone que es temporal, que es un apoyo que se da a la empresa para poder salir adelante, ¿verdad? Y que ese tarde o temprano tiene que irse eliminando, ¿verdad?, paulatinamente hasta eliminarse totalmente, pero también tiene que haber controles que justifiquen, ¿verdad?, el siguiente año seguir gozando de ese incentivo, de ese privilegio. Y no existe. Y no existe. Por ejemplo, ver si realmente se está generando el empleo que se dice, las condiciones laborales en que se está generando ese empleo, ¿verdad? Y también si se está cumpliendo con ciertas metas de crecimiento de las exportaciones. Si hay una serie de indicadores que deberán de utilizarse para aquellas empresas que están siendo beneficiadas de esos incentivos. Ya se supone que han calificado y que cumplen todos los requisitos para estar dentro de ese programa. Dentro de esos beneficios. Sí. Ahora bien, licenciado Coyoy, ¿quién tendría que hacer este tipo de controles? ¿El Ministerio de Economía, la SAT, el Ministerio de Finanzas? El Ministerio de Economía, como es el encargado de promover la atracción de inversiones y generación de empleo, debiera ser también el encargado de administrar con transparencia qué beneficios reales genera ese mecanismo de incentivos fiscales. Se ha aplicado por 25 años y las cifras de empleo nos dicen que no ha habido un cambio significativo en esas condiciones de la mayoría de la población del país. Sigue el 70% en condiciones informales, sin acceso a la oportunidad de un empleo formal que le permita mejores condiciones de vida. Es decir que como país sí tenemos el reto de pensar en realmente una nueva estrategia de generación de empleo, pero que sí tenga esos impactos que hasta el momento no se han dado con el régimen actual. Y si hablamos de las zonas francas, por ejemplo, que el otro objetivo de las zonas francas es la descentralización del desarrollo, la descentralización de la inversión. Tengo entendido, usted me corregirá, teníamos alrededor de 18 zonas francas en el país, de las cuales solo 6 estaban en otros departamentos que no fuera el departamento de Guatemala, con lo cual pareciera que tampoco estamos cumpliendo con ese objetivo de la descentralización. Sí, efectivamente, hay que ver el tema de competitividad y clima para inversiones de una manera integral, que así es como se hace a nivel internacional. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial publica todos los años el índice de competitividad de los países basado en 12 pilares: educación, salud, infraestructura, tecnología y en general todo el entorno nacional, no únicamente el tema de incentivos fiscales. Es un factor que influye, pero no es el determinante para la atracción de inversiones, y la experiencia de nuestro país así lo demuestra. No somos el país adecuado para atraer inversiones y generar empleo por esa vía. Tenemos que fortalecer la calidad de la fuerza laboral, tiene que ver con educación, con salud, con... El tema más preocupante es que no solamente se es sujeto de derechos, sino también de obligaciones. En el 2012 el movimiento sindical presentó una denuncia ante la Organización Internacional de Trabajo de violación a los derechos laborales, y eso nos tiene ahora en un panel arbitral con Estados Unidos, precisamente por esa situación, porque estas empresas no han respetado esos derechos. Pero además, este mes de noviembre que se aproxima, también se va a decidir en el seno de la OIT el envío de una comisión de encuesta a Guatemala a verificar cuál es la situación de esos derechos laborales. En ese sentido, pues también habría que ser mucho más vigilantes. Recuerdo que dentro de ese plan de ejecución se había establecido que el Ministerio de Economía tenía que dar publicidad de los nombres de aquellas empresas que no solamente estaban buscando acogerse a esos beneficios, sino también el listado de empresas que habían violado los derechos laborales, y eso hasta donde yo estuve revisando no se había cumplido todavía. Sí, yo creo que tiene que ver también con lo que se mencionaba de aquellos factores que son necesarios para promover la inversión. Una de ellas es la debilidad institucional. Por ejemplo, en el tema del control o quién lleva el control de las empresas que están siendo beneficiadas, pues la SAT puede generar información, pero el Ministerio de Economía no tiene el mandato
ni tiene la estructura adecuada que permita hacer esa supervisión. Lo mismo pasa en el tema laboral, ¿verdad? Ahí, ¿quién tiene la responsabilidad? El Ministerio de Economía piensa que hay funciones que le corresponden al Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo no tiene los supervisores ni tiene el poder como para poder llevar a cabo el cumplimiento del conjunto de leyes laborales. Además, hay una serie de mecanismos que utilizan las empresas que se sustraen de la supervisión del Ministerio de Trabajo en el supuesto que se hiciera de manera adecuada. Por ejemplo, ese hecho que en lugar de contratar a trabajadores a tiempo completo, les dan cierta parte de la mercadería para que se haga en casa. Y eso ya, ahí se pierde todo tipo de control, ¿verdad? Hay una serie de pequeños talleres alrededor de las empresas maquilas que están operando desde la casa sin ninguna prestación laboral, ¿verdad? Sin control de horario, ¿verdad? Claro, la empresa sí exige un control de calidad y devuelve la mercancía si no cumple esos requisitos. Entonces sí tenemos una enorme debilidad institucional en los distintos órdenes que permita entonces una estrategia adecuada de promoción de inversiones por esa vía. Pero también de protección a los derechos del trabajador. Por supuesto. Muchísimas gracias, licenciado Romero, licenciado Coyoy. Se nos ha terminado lamentablemente el tiempo, un tema sobre el cual hay mucho que decir. Sobre todo creo que nos ha faltado profundizar en virtud del tiempo sobre el tema de los derechos laborales y el caso en el que estas empresas finalmente cerraban, pudieran cerrar más bien, poder velar porque las prestaciones de los trabajadores sean pagados pues oportunamente y a cabalidad. Así que pues vamos a hablar sobre este tema en otra ocasión. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Aprovecho para desearles un muy feliz inicio de semana y ahora volvemos con Carolina y con Michelle a la mesa principal.